Me ha Y encantado que ahora hayas les buscado a una Sergio, pareja vamos. francesa porque parece que lo hayas hecho con mala leche. Básicamente porque es el payeter, es cuando Madrid, cuando llegan las noticias de que Madrid ha caído, de que el rey, o sea, que Napoleón, podríamos decir, que se ha destronado al rey y que van a poner a José I, el hermano de Napoleón, el que nosotros conocemos como Pepe Botella, ¿vale? Pues aquí en Valencia, enfrente de la iglesia de la Compañía, lo que sería detrás de la lonja, para que nos situemos, detrás de la llocha, y llega la noticia y este hombre pues se mosquea, salta, se sube en una silla, como está aquí representado, y básicamente dice que le declara la guerra a los franceses, que muera Napoleón y que viva Fernando VII. Ahí donde lo veis tiene algo en la mano, es que se ha quitado la faja, ha repartido cachos de faja roja entre los compatriotas y en un lado ha puesto una estampita de la Virgen de los Desamparados y en otra la cara de una estampita de Fernando VII. Y desde ese momento la ciudad de Valencia, que había estado un poquito tibia, el payeter, con todo el túmulo de gente que lleva, pues se los lleva hasta lo que sería la ciudadela y desde ahí obliga. Desde ahí cuenta la historia que se obliga a las autoridades a declarar la guerra a Napoleón y a José I.